Tengo el gusto de saludar esta tarde al especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional, a César Gutiérrez Priego. ¿Cómo está, César? Bienvenido. Al contrario, Gabriel, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, César, bueno, preguntarte, primero que nada, bueno, este fenómeno que hemos estado viendo con mayor intensidad en las últimas semanas y meses, el de los asaltos en las carreteras, entendemos que pues no es un fenómeno nuevo, esto ya se ha venido arrastrando, pero veo que pues hasta el momento cada vez es más recurrente que los delincuentes, a manera de, no sé, una especie de estrategia política, una estrategia ya bien planeada, tomar una carretera, ponerle reglas y pues doblar básicamente el Estado de Derecho que pueda tener, ir de un punto a otro punto. César, ¿cómo entender esta ola de crímenes, sobre todo asaltos, bloqueos, controles que se están dando alrededor de las carreteras, algunas muy importantes que conectan puertos con ciudades industriales, sobre todo, César? Mira, lo que pasa aquí es que la estrategia criminal va enfocada a la parte de coordinación que existe entre la Federación, los estados y los municipios. Recordemos que muchas de esas carreteras, hay tramos que son del orden federal, algunos tramos de esas mismas carreteras son del orden estatal y algunas incluso son casetas municipales. Y si algo tienen los delincuentes es que siempre van un paso adelante de la autoridad. Y al ver la falta de coordinación, y más ahorita con los cambios de gobiernos en algunos estados y municipios, hemos visto cómo se ha estado incrementando esta situación, que parecería ser que incluso va de la mano el que los grupos criminales aprovechen esta falta de coordinación de las autoridades. Oye, y en este sentido, en un escenario hipotético, un ejemplo, pues estas vías de comunicación de Manzanillo que atraviesan varios estados, que llevan transporte, contenedores con una infinidad de artículos, ¿frente a qué tipo de situación podríamos estar cuando el crimen organizado empieza ya a controlar este tipo de vías de comunicación, en las que parece que no hay una sola patrulla o vigilancia en kilómetros a la redonda, César? Nuevamente, como te digo, la falta de coordinación entre los diferentes órganos del gobierno lo que nos demuestra es que parecería que por lo menos alguna de las instituciones pudiese estar coludida con estos criminales, porque el que ellos tengan esa información de forma previa en cuáles son los tramos carreteros en donde forzosamente no verás elementos de la Guardia Nacional o del Ejército o de la Marina o de las policías estatales o municipales, pues nos hace ver que por lo menos filtración en cuanto a la información existe. Por eso yo mencionaba que están aprovechando esta coyuntura en la que se están haciendo los cambios de gobierno, tanto estatales como municipales, porque la gran mayoría de los lugares en donde vemos este fenómeno es en donde va a haber cambios de gobiernos estatales y municipales y que no existe esa coordinación con las autoridades federales. Y esto es aprovechado por los grupos criminales que parecería que tuvieran la información de primera mano para poder estar realizando esta clase de delitos. Otro tema también importante en esto que pones en la mesa, que es los cambios, por lo menos en 15 gobernaturas hay cambio completo del sistema político administrativo, desde gobernatura pasando por congresos y ayuntamientos. Ahí pues la presencia, vemos que la estrategia de los tramos federales, pues la Guardia Nacional, en los tramos estatales, pues las policías estatales, pero parece que no hay como una especie de operativo especial, coordinación especial, la desaparición de la Policía Federal de Caminos, que bueno, entre comillas podría haber sido la que atendiera algunos tramos federales, pero en realidad la Guardia Nacional y la coordinación, bien dices, no se observa de manera concreta o que pueda garantizar una seguridad en una carretera, porque con qué seguridad o con qué garantía una persona con su familia puede viajar de un punto a otro sin sufrir un asalto, ¿no? Así es, y desafortunadamente sí hay tramos carreteras en donde observamos que vemos a la Guardia Nacional que está por medio de esta área de caminos realizando las funciones que le corresponden, ¿no? De prevención del delito. Y hay otros tramos en donde podemos observar incluso a las policías estatales. El problema viene en donde están las coyunturas de esos tramos. Y ahí es donde parecería que ninguna de las autoridades se coordinan para que se pudiera llevar a cabo esta
prevención de los delitos, que es lo que la seguridad pública tiene que llevar a cabo. Estamos mal acostumbrados en México y estamos acostumbrados a ver la persecución de los delitos cuando ya se cometieron, cuando la realidad es que la seguridad pública tiene que ir enfocada a la prevención. Y eso, obviamente, pues es la falta de coordinación y parecería que se agravó con estos cambios de gobierno que se van a dar en diferentes estados de la República y que incluso hay tramos carreteros que también son del orden municipal, porque vemos que hay municipios que tienen casetas de cobro que de acuerdo a los cabildos ellos autorizan para que se pueda llevar a cabo. Y esta falta de coordinación lo único que ha estado demostrando es que ante la falta de coordinación los delincuentes son quienes aprovechan las oportunidades para incrementar este tipo de delitos. Y nuevamente, repito, parecería que tienen información privilegiada para saber exactamente los tramos en donde no va a haber ni la Guardia Nacional, ni la Policía Estatal, ni la Policía Municipal resguardando esos tramos. Ya, ¿cómo para que nuestra audiencia tenga una magnitud de lo que puede llegar a controlar el crimen organizado, cómo puede afectar a un pueblo, a una ciudad, a una comunidad rural que se controle de esta manera, que incluso ponga hasta inclusive horarios de uso de una carretera, César? Mira, lo hemos visto, lo que pasa es que hay ya los grupos criminales, hay muchos de estos grupos que son regionales y que trabajan a lo mejor para las grandes organizaciones criminales, ¿no?, que son los carteles de las drogas. Pero que en ese control territorial que ellos buscan tener, tratan de controlar todo lo que tenga que ver alrededor de lo que genere ingresos en cuanto a las actividades criminales. Y desafortunadamente lo hemos estado viendo en diferentes regiones del país. Entonces, esa falta de compromiso que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, se da como consecuencia de la falta de diálogo y coordinación. Y esto, por supuesto, lo hemos visto, como hay regiones del país las cuales realmente quien manda es el crimen organizado. Entonces, estos cambios que vienen, por eso hubo tanto movimiento a lo mejor en las elecciones, veremos que si realmente con los cambios de gobierno va a venir la coordinación con el gobierno federal, porque es imposible que la Guardia Nacional, que todavía no tiene los 266 regiones para poder realizar los despliegues, pueda controlar todo esto cuando no es solo el ámbito de la competencia federal, sino también de los gobiernos estatales y municipales. Ya, ¿tú verías un incremento en los hechos violentos, llámese los asaltos a las carreteras, la toma de las mismas? ¿Verías eso en todo este cambio, pues entendiendo que se viene una curva de aprendizaje para las nuevas autoridades? Yo digo que más bien es en lo que se dan los cambios, porque en cuanto se dan los cambios, la coordinación va a ser inmediata. Y creo que desafortunadamente, muy posiblemente, varias de esas omisiones se estén haciendo a propósito para generar un clima de linchamiento y de inseguridad entre la misma población civil. Bueno, pues está verdaderamente muy complicado. Llama la atención también otro tema, y bueno, ya para cerrar tu comentario, que usualmente están ligadas, bueno, se está presentando cada vez más seguido este tipo de hechos violentos en carreteras, en donde están ligadas pues tramos de puertos de altura, puertos en donde los cargas del transporte, todos estos contenedores tienen que pasar por distancias muy largas y a pesar de tener y saber de esas rutas, pues nadie parece hacer absolutamente nada. Bien dices, la falta de coordinación, César. Así es, lo que pasa es que es la información que los mismos grupos criminales tienen y que parecería que alguien se las filtrara, porque es curioso que exactamente en los tramos en donde la Guardia Nacional es la encargada, no suceden muchos de estos hechos, donde las policías estatales están encargadas, es mayor a lo mejor el índice, pero no es tan alto. El problema viene en esos pequeños tramos en que en teoría las autoridades municipales son las encargadas. Y ahí es donde curiosamente no existen ni siquiera estas autoridades. Y lo hemos visto en esos grandes trayectos donde saben exactamente el punto en donde pueden atacar todos estos transportes de cargamentos que vienen de puertos y de todo lo demás. Entonces yo no creo en las coincidencias. Dicen que en materia penal no existen las coincidencias y creo que desafortunadamente tal vez veremos en un futuro en las investigaciones que hay autoridades involucradas en todos estos sucesos tan lamentables. Como usualmente sucede en materia de inseguridad, usualmente el crimen organizado opera bajo la sombra.
pues de una autorización no dicha de la autoridad. Bueno, pues muchísimas gracias, César, por esta charla. Al contrario, Gabriel, un saludo a ti y a todo tu auditorio.